Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar del concepto de simetría en física y de cómo está relacionado con la evolución de la vida. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué entendemos por una simetría en física? En física decimos que hay una simetría cuando hay alguna magnitud o alguna característica que por mucho que cambie no afecta al resultado del sistema. Por ejemplo, si queremos analizar la caída libre de un objeto desde una altura de 50 metros ignorando el aire, típico modelo de la gravedad de Galileo, nos da igual soltarlo a 50 metros en un lugar de la Tierra que soltarlo en otro lugar diferente. ¿Por qué? Porque el único dato importante es que esté a 50 metros del suelo. Es totalmente irrelevante sobre qué parte del suelo. Y este tipo de simetrías nos permiten ignorar todo aquello que no necesitemos tener en cuenta para centrarnos en lo importante. De tal forma que si yo quiero saber cuánto tarda en llegar al suelo, insisto, un objeto soltado desde 50 metros, solo me tengo que enfocar en esa altura y me va a dar igual todo lo demás, siempre y cuando, insisto, esté despreciando el efecto del aire y demás. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de simetrías que tenga un problema y que hayamos detectado, menor será la cantidad de parámetros en la que nos tengamos que fijar. En particular, la simetría más idónea es la simetría total, en la que todo es absolutamente igual en todas partes y en todas direcciones. Si bien en una simetría de ese tipo no tiene lugar física porque nada va a cambiar. Y después tenemos simetrías casi totales que están bastante bien para simplificar las operaciones. La más habitual de ellas es la simetría de tipo esférico. En una simetría de tipo esférico tenemos un centro y todo depende únicamente de a qué distancia estemos de ese centro, de si nos alejamos o nos acercamos. Pero si nosotros nos movemos alrededor del centro manteniendo la distancia constante, no va a cambiar nada. A esto también se lo llama simetría de tipo isótropo, que es igual en todas direcciones partiendo del origen. ¿En qué casos encontramos esta simetría? Pues en un montón de sitios, pero los más destacables son los planetas. Normalmente suponemos para analizar cuerpos celestes que su forma es completamente esférica y eso nos permite tener en cuenta que la gravedad tendrá esta simetría de tipo esférico y solo dependerá de la distancia al centro. De tal modo que, como decíamos, si estás a la misma distancia del centro de la Tierra, da igual desde qué posición, la gravedad que percibirás será la misma. En el mundo real esta simetría no sería correcta, ya que la Tierra no tiene una forma de esfera perfecta y maciza, pero las conclusiones son bastante aceptables. De tal modo que, aunque no sea una simetría 100% correcta, sirve para manejarse de una forma aceptable. La simetría esférica, de hecho, tiene un gran poder predictivo. Pongamos por caso que tenemos una carga positiva en un punto y un montón de cargas negativas rodeándole formando una esfera. Este problema tiene simetría esférica. Y debido a que tiene simetría esférica, aunque esté formado por un montón de cargas negativas y una carga positiva, esa simetría esférica se va a tener que seguir manteniendo, porque no hay nada que pueda provocar que esa simetría esférica se rompa. Nada que esté dentro del problema. Quiero decir, podríamos entrar y darle un golpe a la carga negativa, pero entonces estaríamos introduciendo un elemento nuevo. Si mantenemos todo ese sistema tal y como está, sabemos que la carga positiva atraerá a las negativas. Y además sabemos que las cargas negativas se van a repeler entre ellas, con lo cual, suceda lo que suceda con el sistema, sabemos por un lado que la carga positiva se mantendrá en el centro porque las negativas la atraen en todas direcciones por igual y por tanto no tiene ningún motivo para ir hacia ninguna de ellas, y por otra parte sabemos que toda la coraza de cargas negativas que están envolviendo a la positiva o se alejará porque gane la repulsión o se acercará y será más pequeñita porque gane la atracción de la carga positiva. Pero en cualquier caso, suceda lo que suceda, la simetría esférica se va a mantener. Y esto es muy fácil de entender si nos planteamos qué sucedería en caso de que no se mantuviese la simetría. Si la simetría no se mantuviese, eso sería equivalente a que la carga positiva se ha movido hacia un lado saliéndose del centro o alternativamente a que cualquiera de las cargas negativas se haya desplazado de la corteza esférica en la que estaba. ¿Tiene esto algún sentido? Pues en principio no, porque no hay ningún motivo para que ninguna de las cargas negativas ni la carga positiva del centro rompan la simetría, dado que, como decíamos previamente, todas las otras cargas estarán teniendo el mismo efecto sobre ella, un efecto que tenderá a mantener siempre la simetría. También tenemos, por ejemplo, la simetría radial o de tipo cilíndrico, y en esta simetría lo que sucede es que tenemos un eje que se puede pensar como un cilindro y todo depende de la distancia a la que estemos de ese eje. ¿Cuándo es importante esto?
Pues el ejemplo más habitual sería pensar en un hilo de carga eléctrica y en cómo el campo eléctrico sale en todas direcciones a partir del centro de ese hilo. Eso sería una simetría de tipo cilíndrico. Así que, como veis, el concepto de simetría está muy arraigado en física y es muy importante para predecir qué le va a pasar a un sistema. Y de lo que quería hablaros en este vídeo es de cómo este concepto de simetría y su poder predictivo afecta a comprender la evolución de las especies. Y es que al final la física está detrás de la biología mucho más de lo que nos damos cuenta a simple vista. Pensemos en una célula que hubiese surgido en el espacio, sin gravedad, sin planetas, sin nutrientes ni nada, que de algún modo pudiese mantenerse estable sin morirse y que hubiese elegido la forma óptima para sobrevivir. Pues dado que no tiene ningún tipo de estímulo en ninguna dirección ni ninguna diferencia entre arriba, abajo, izquierda, derecha, un lado y el otro, esa célula posiblemente sería completamente esférica. Y si diesen lugar varias células a una forma de vida más grande, esa forma de vida seguramente también tendría una forma totalmente esférica. ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para romper esa simetría casi total. En el momento en el que la forma de este ser vivo no fuese esférica, estaríamos rompiendo la simetría sin ningún tipo de motivo, porque si rompemos la simetría esférica será para conseguir hacer algún bulto en alguna zona o lo que sea, y no hay ningún motivo para que el bulto aparezca en un lado y no aparezca en el lado contrario o en el de más cerca o en el de más allá. El hecho de que no haya ningún motivo para que la simetría se rompa en ninguna dirección conlleva que la forma de vida que hubiese surgido no debiera tener ningún tipo de alteración de dicha simetría. Y por tanto, insisto, seguramente tendría que tener forma esférica, a falta de motivos para que tuviese cualquier otra. Sin embargo, los seres vivos que tenemos en la Tierra no suelen tener forma de esfera. Y esto tiene que ser debido a que hay algo que se carga la simetría. ¿Qué es ese algo? Pues fundamentalmente va a ser la gravedad. Y la gravedad, como acabamos de explicar, es algo que nos permite distinguir entre arriba y abajo, ya que solo depende de la distancia al centro de la Tierra. Y al estar en un mundo donde existe la gravedad y por tanto es diferente estar más arriba de estar más abajo, ya que eso se nota en la energía potencial gravitatoria y en que todos los cuerpos intentan descender hacia el suelo, los seres vivos que hayan tenido que surgir en la Tierra tienen que adaptarse a ese efecto, es decir, tienen que distinguir entre arriba y abajo porque la simetría está rota. La gravedad fomenta que las formas de vida no sean esféricas. Y esto sí que se percibe de forma muy clara, porque salvo que me equivoque, juraría que si no el 100%, el 99% de las especies tiene una clara diferenciación entre la parte de arriba de su cuerpo y la parte de abajo. Una simetría que, insisto, viene favorecida por la existencia de la gravedad y de esta simetría arriba-abajo que estaría rota. Pero los seres vivos no solo han aprendido a distinguir entre arriba y abajo. Algunos fundamentalmente sí, sería el caso por ejemplo de la mayoría de las plantas. Si vemos un árbol, la diferencia arriba y abajo nos permite catalogar prácticamente por completo cómo es su forma. Ignorando dónde le hayan salido ramas y demás, normalmente el árbol no distingue entre las direcciones hacia los lados, solo hay una clara diferencia entre la raíz, el tronco y las partes más altas. La gravedad por sí sola fomenta una simetría de tipo cilíndrico, pero por supuesto los árboles no tienen todos esta simetría de tipo cilíndrico. ¿Por qué? Porque están sometidos a diversos factores, erosión, golpes, donde hay más luz, humedad, esto, lo otro. Pero si solo se viesen influenciados por la gravedad, seguramente la simetría cilíndrica de los árboles sería muchísimo más precisa. Así que una conclusión correcta es que las formas de vida más simples desde el punto de vista de su adaptación al mundo físico son aquellas que tienen simetría esférica, las que solo se preocupan en distinguir arriba de abajo. Pero esto no es lo que sucede, por ejemplo, con la inmensa mayoría de los animales. Los animales no solo distinguen arriba y abajo, sino que también distinguen delante de detrás, o distinguimos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué simetría se rompió en el momento en el que los animales necesitaron distinguir delante de detrás? Pues básicamente la dirección de movimiento. Si el árbol está siempre quieto en el mismo sitio, la única diferencia relevante que va a tener en su vida es, insisto, la parte de arriba de la parte de abajo. Pero en el momento en el que una forma de vida se empieza a mover, esa forma de vida padece un rozamiento que va siempre en contra de su movimiento y al cual se tiene que oponer. Y además es un rozamiento al cual tiene que superar para moverse de la forma más eficiente y ver además claramente qué es lo que tiene delante en la dirección de movimiento. Esta ruptura de simetría fomenta que los ojos aparezcan en la parte del cuerpo que está orientada hacia donde nos movemos
y además fomenta que distingamos entre la parte del cuerpo que mira hacia donde nos estamos dirigiendo y la que mira hacia atrás, dándole muchísima más prioridad a tener más claro lo que tenemos delante, que es hacia donde estamos yendo. Y con esta segunda ruptura de simetría ya sí que explicamos la mayoría de las cosas que tienen las especies, porque si combinamos la simetría rota arriba-abajo debido a la gravedad con la simetría rota delante y detrás debido al movimiento, la única simetría que nos queda es izquierda-derecha y esa se mantiene en la práctica totalidad de los animales. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el corazón, que no está exactamente en el centro, sino que está desplazado un poco hacia un lado, pero en general se mantiene esta simetría bilateral. Una simetría bilateral que tiene un origen físico muy claro. Dos simetrías rotas, una provocada por la gravedad y otra provocada por el rozamiento en la dirección del movimiento. Y la conclusión de todo esto es que si comprendemos que las simetrías rotas vienen de algo tan básico, podemos extrapolar seguramente a que cualquier forma de vida en otro planeta en el que haya gravedad y se tenga que desplazar también tendrá simetría bilateral. A lo mejor otras formas de vida en otros planetas no se parecerían nada a las que hay aquí en la Tierra, pero es una apuesta bastante segura que tendrían esta simetría bilateral, porque tendrían que distinguir entre arriba y abajo y entre delante y detrás sin tener apenas motivos para distinguir entre derecha e izquierda. Así que, en resumen, la física afecta muchísimo más de lo que pueda parecer a simple vista a cómo evolucionan las especies y espero que este vídeo os haya sido de utilidad para entenderlo. Como siempre, ya sabéis que próximamente nos vemos hablando de más física.